Tenemos en contacto a nuestro amigo y compañero desde la ciudad de Paraná, el profe Luis Laferriera, a las 10:45 de la mañana. Profe, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buen día. Hola, sí, yo escucho perfectamente. ¿Vos también? Excelente, profe, salís excelente. Así que Bárbaro. nos tenías preparado para hoy números de la macro, cosas que no entendemos. ¿Viste? Este nuevo lenguaje de la macro, de la micro, de aguantame. ¿Qué hay de todo esto, profe? De la macro, la micro, cómo nos impacta, cómo le sirve o no le sirve al país. Tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar. A ver, contanos un poquito vos. Sí, se habla mucho de la macro, ¿viste? En especial cuando hay gobiernos que son más liberales o que se autodominan liberales, e insisten más en hablar del tema de la macro. Y yo siempre aclaro porque aquellos que no han tenido así un estudio o profundizado, ¿no es cierto?, en lo que es materia económica, Ujú. entonces, bueno, por ahí son más proclives a aceptar lo que digan, bueno, en los discursos oficiales, los grandes medios. Y el tema es que hay de todo acá. Yo siempre insisto en que la economía es una cosa muy simple, ¿no es cierto?, la actividad económica. Yo creo que se le ha dicho. Es la actividad que nosotros desarrollamos para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. O sea, Bien. nosotros necesitamos, para sobrevivir, necesitamos alimentarnos, comida, bebida, necesitamos vestirnos, abrigarnos, vivir en una habitación más o menos como la gente, trasladarnos, estudiar, conservar nuestra salud. Para todo eso necesitamos bienes y servicios. Y esos bienes y servicios no surgen, no están dados por la naturaleza, Ujú. surgen de la actividad económica. O sea que el fin de la actividad económica es justamente esa. Para eso existe la actividad económica. Pero para otros, la actividad económica no tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la gente, sino, en todo caso, aprovechar para enriquecerse. Apa. Uno puede decir, bueno, pero no es así, no es tan burdo. No. ¿Qué es lo que nos enseñan en los colegios o inclusive ya en carreras terciarias, universitarias, de posgrado, cuando hablamos de la actividad empresaria? Que Ujú. supuestamente son aquellos que llevan a cabo la producción, deciden, son dueños de los medios de producción y deciden qué se va a producir, invertir y poner a producir un bien o un servicio. ¿Cuál es el objetivo que tienen ellos? Y el objetivo es obtener la máxima ganancia. Así Claro. se enseña en las carreras de management y marketing. Ujú. El objetivo es ese, a nadie se le ocurre otra cosa. Pero entonces, ¿cómo es compatible? Si quienes van a generar bienes y servicios tienen como objetivo ganar al máximo, no corresponde con el fin de la economía, que es garantizar que todos puedan acceder a bienes y servicios para que puedan vivir dignamente. Por eso, Profe, sí, verá un poquito, sí, porque este concepto que estás, me gustaría que nos contaras, porque este concepto nos han hecho creer que la economía no incluye lo social. Y en el concepto inicial que vos estás planteando es para que todos vivamos mejor. Hay un fin social en donde hoy es la ley del mercado, la ley del más fuerte. Me parece que nos han cambiado un poco la cabeza con el término o con el fin de la economía. claro. Cualquier sociedad, nosotros vivimos, somos seres sociales porque vivimos socialmente, porque no podríamos sobrevivir si estamos aislados en el mundo cada uno. Ujú. Porque socialmente podemos alcanzar objetivos que no lo podríamos lograr si vivimos solos, individuales, aislados. Y entre esos objetivos hay objetivos de cómo generamos, cómo conseguimos alimentarnos, vestirnos, bueno, lo hacemos en común, lo hacemos en actividad. Y esas actividades se les llama actividad económica. Ahora, también tenemos que estar organizados para generar normas de convivencia, para determinar cómo resolvemos los problemas. Bueno, también está la organización política. Y también tenemos ciertas formas de pensar y de educarnos, que eso, bueno, entonces la sociedad es única, pero nosotros para analizarla podemos determinar planos. El plano económico es, el objetivo central es producir los bienes y servicios y distribuir los bienes y servicios que necesitamos para la vida. Ese es el objetivo último. Ujú. Ahora, eso obviamente no coincide con la organización social que hoy tenemos en Argentina y casi en todo el mundo, que es el capitalismo, donde el objetivo de la actividad económica, de quienes lleven a cabo la actividad económica, es obtener la máxima ganancia. Entonces hay una contradicción y por eso se expresa en que a pesar de que tenemos recursos abundantes y cuantiosos, en especial en la Argentina, no podemos garantizar condiciones de vida digna para todos. Claro, claro. Es decir, eh,
nosotros proponemos siempre lo que llamamos una economía para la vida, y partimos de esa, pero lo aclaramos ¿por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, vamos a analizar la actividad económica hoy, y uno, bueno, dice, bueno, ¿cómo está? Y uno dice, bueno, está excelente, fenómeno. Y otro dice, es un desastre. Y están mirando la misma realidad. Lo que pasa es que se paran desde distintos lugares para observar. Claro. Si yo me paro de la economía para la vida, para que todos vivan dignamente, obviamente esto es un desastre fenomenal y ya vamos a ver los números. Bueno, Ahora, si yo me paro del lado de que aquellos que dicen, no, hay oportunidades rentables para las grandes corporaciones que están ganando como nunca, y estamos re bien. claro, entiendo. Es decir, los dos aciertan, pero no aclaran de dónde, Claro, desde o dónde de veras miran, aclarar desde de dónde... dónde leen. Claro, exactamente, exacto. Y vos contabas recién... Porque Sí, sí. yo hago una pregunta, ¿no es cierto? Porque acá se señala comúnmente como que, wow, este gobierno, la macro de Milei anda muy bien porque no hay déficit fiscal. Y vos decís, ¿cuál es el objetivo de la actividad económica? ¿Por qué nosotros llevamos a cabo actividades sociales para producir, para que la gente viva dignamente? Y sin afectar, digamos, ambientalmente los recursos para que también las futuras generaciones tengan el derecho de vivir como nosotros. ¿Qué tema es Ese es el objetivo. Y entonces, ¿qué tiene que ver que haya o no haya déficit fiscal? Es absurdo, o sea, pero si vos ponés eso, o podés decir, no, pero el riesgo país ha bajado. ¿Qué no importa el riesgo país si nosotros tenemos riesgo de que los jubilados se están muriendo antes, los jóvenes se están suicidando, los menores están muriéndose de hambre? ¿Qué tiene? Entonces tenemos que poner las pautas sobre las cuales vamos a analizar la situación, porque si no, vamos a llegar a la conclusión, bueno, de que, bueno, el PBI famoso creció el año pasado, el año 2025, que terminó hace poco, hubo un crecimiento de un poco más de un 4% del PBI. Estamos todos bien, la macro de Milei. A ver, yo digo, Milei ha sido tremendamente exitoso, pero su objetivo, que no tiene nada que ver con el objetivo de mejorar, de solucionar los problemas y mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Bien, Para el objetivo. bien. Y sí, y esos números que vos contás, que vos lo tenés como doctor en economía, como profesor en economía, ¿querés contarnos cuáles son y cómo impactan en la vida común? Porque viste que, repito, arrancamos, contanos qué es macro, y la gente por ahí no termina de entender bien esos números y cómo le impactan en lo social, en la vida que llevan todos los días. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Sí, yo le aclaro, ¿sabes por qué? Porque si no, los economistas serios, como yo les digo, los economistas serios del establishment, la economía convencional, te corre con ciertos conceptos que, bueno, la gente dirá, bueno, entonces está bien, el PBI crece, está bien, hay equilibrio presupuestario, y no tiene idea. Claro. ¿A costa de qué tenemos equilibrio presupuestario? Y bueno, han desfinanciado las provincias, están destruyendo la universidad, las rutas son un desastre, no hay inversión pública, los abuelos están sobreviviendo y no llegan a fin de mes, la gente decía hay una pobreza extrema, y entonces sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Tenemos que aclarar eso. El PBI, o famoso Producto Bruto Interno, Sí. supuestamente es el que mide la cantidad de riqueza generada por una sociedad que se distribuye, a medida que se genera, se distribuye, o sea, la cantidad de bienes y servicios finales, ¿no? Eso es el PBI. Pero lo que no se dice es que el número grueso es la sumatoria en dinero de todo lo que se está generando al cabo de un año. Pero ese número grueso, que crezca un 10, un 4, como ha crecido en Argentina, o no crezca, no dice mucho. Porque yo digo, bueno, macanudo, creció un 4%. Bien. Quiere decir que en el año 25 aumentó la cantidad de bienes y servicios que se generaron y se distribuyeron en un 4% en relación al año anterior. Ajá, pero todos mejoraron un 4%. Entonces empezamos a ver, pero claro, pero ¿cuánto hubo decenas de miles de personas que quedaron desocupadas? Eso no solamente no crecieron 4%, ni siquiera se mantuvieron, perdieron todo, Claro. perdieron todo su ingreso. Sí, sí. Y hay sectores económicos, no ya a nivel de familia, sino de ramas de la economía, que cayeron y que vienen cayendo. Pero en el promedio general se esconden esas enormes desigualdades. Claro. Porque si hay algunos que perdieron todo, hay otros que cayeron un 15, un 20, un 30, y el promedio da un 4%. Quiere decir que algunos que crecieron y se enriquecieron Demasiado. enormemente. Sí, Claro. demasiado. Entonces, Claro. los números de la macro, si no se explican,
muchas veces sirven para esconder esas enormes desigualdades sociales, Claro. esas enormes desigualdades distributivas. Y otra cosa que no muestra la macro, o sea, la macro es decir, el número grueso, el número global. Bueno, Ujú. la totalidad, ¿cómo anda la totalidad de la economía? Y se produjo un 4% más que el año pasado. Ajá, macanudo. Pero, ¿qué se produjo? Ah, bueno, ahí está para ver. Claro. ¿Se produjo más alimento para la gente? ¿Se produjo más vivienda para la gente que tiene vivienda? ¿Se produjo más energía para que la gente tenga...? No, no, pará. ¿Qué se hizo con lo que se produjo? Ese es otro gran capítulo. ¿Cómo se distribuyó eso? Porque este es otro tema. Ujú. La economía puede crecer, Claro. pero si se concentra muy poco, ¿de qué sirve? No logra el objetivo central que nosotros nos hemos puesto El como desglose, meta. digamos, sería la clave para que entendamos mejor los números. ¿Cómo decís? El desglose Claro, del número, claro, sí, porque sí, sí. te dan un número redondo y Desagregado. vos decís, ah, va bien, pero a ver, ¿para dónde va? ¿Para Vamos un a lado y usar. para el otro? Claro, una es desagregar por ramas económicas para ver Claro, cuáles crecieron y cuáles no, ¿no es cierto? Porque si Claro. nosotros podemos por ramas económicas, bueno, justamente los que más crecieron, Ujú. tenés intermediación financiera, Claro, sí. dicho entre claro. comillas, entre paréntesis para decir de especulación, Sí, sí. la minería, Ujú. que es actividades extractivas que destrozan, contaminan y se llevan todo, Ujú. y el sector agropecuario, que es bueno la producción masiva de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que también deja mucho que desear en términos de destrucción del suelo, de envenenamiento y todo. Esos son los sectores que más crecieron, Ujú. Ujú. está claro. Pero, ¿y eso en qué beneficia? ¿No? Por ejemplo, el sector agropecuario, pero crecieron la producción de alimentos. No, no, no. Aumentó la producción de los productos del complejo sojero, complejo cerealero, digamos, en general. Sí. Aumentó sobre todo el grueso es para exportación. Para Profe, exportación. Ah, bueno, pero entonces eso, el 60 y pico por ciento de los alimentos de la mesa de los argentinos es la pequeña producción que hacen los agricultores familiares, los pequeños productores. ujú. Es decir, lo otro, la gran producción de transgénico, de trigo, maíz, soja, eso es para exportación. Claro, claro, Claro. Inclusive claro. muchas de eso es exportación con muy poco valor agregado. Entonces ¿y para qué en qué nos beneficia? Si nosotros necesitamos que la gente se alimente bien, y se está alimentando para la miércoles, Claro. porque los índices de consumo de alimentos y de muchos alimentos que son alimentos, digamos, históricos de consumo popular de la Argentina, como la carne vacuna, Eso, puedo decir, eso te iba a decir. etcétera. Si vos ves el número del crecimiento de vacunos, aumentó un 20%. Ahora vos ves el consumo interno, bajó Está en los un niveles, 20%. el consumo per cápita de carne vacuna en la Argentina está en los niveles más bajos de la Más bajo. historia. Claro. 100 Y, años. y tenemos récord de exportación de carne vacuna. Por Entonces, ¿cuál es el objetivo de la economía? ¿Para qué generamos bienes y servicios? ¿Para qué el pueblo produce bienes y servicios? ¿Para que todos vivan dignamente o para que se enriquezcan unos pocos? Bueno, vos contaste, vos ahí estás haciendo una pregunta. Me retrotraigo un poquitito porque quiero que me corrija, porque yo tengo una idea en esto de los números, de los promedios de la macro, como hablabas hoy, crecimiento del 4 y pico por ciento del PBI. Vos sabés que leía por ahí que es más o menos en lo que el gobierno mediante el INDEC promueve de que la caída del consumo no ha caído tal cual se ve en las góndolas, se ve en la calle, porque no hay mejor realidad que la calle, que la góndola del supermercado, pero ellos te dicen, no ha caído porque el INDEC no lo da. Pero lo que no te dicen que en el INDEC, en el promedio, están las ventas de videocaseteras, radiograbadores, televisores que ya no existen. Entonces, claro, obviamente, si vos promedias eso que ya no existe, no ha caído. Pero en esto que vos venías desarrollando de los sectores que están en progreso, con auge, y los que no, el tema es, entre 400.000 trabajadores de empresas que tuvieron que cerrar, o 22.000 pymes, y estas que están aprovechando, ¿cuántos puestos laborales generan estos nuevos, mejor dicho, estas partes, digamos, de la Argentina que vos desarrollaste recién, minería, agroindustria y la timba financiera? ¿Cuánto laburo dan con relación a lo que se perdió? Sería la pregunta, ¿no? No, bueno, cuando decimos se perdió, decimos en términos netos, quiere decir que no agregaron en general empleo estas actividades, porque son actividades que no son intensivas en mano de obra, como sí pueden ser las actividades como la industria, como la construcción, como el comercio, que Ujú. tienen que ver con el bienestar de la gente.
tiene que ver con que la gente recibe un ingreso, consume y vive mejor y accede a bienes y servicios. En cambio, estas actividades, primero, son actividades que están muy concentradas. Concentradas quiere decir que son muy pocos los que manejan esa. Por ejemplo, el comercio exterior está en manos de un puñado, no sé, menos de 10 corporaciones, la mayoría extranjeras. La mega minería está en manos de un puñadísimo chiquitito de grandes corporaciones internacionales, que los argentinos realmente lo sienten. El sistema financiero, obviamente, también. Es decir, son actividades que están en manos de muy pocos, con mucho poder, y que son los que concentran el ingreso y la riqueza. Pero además no generan empleo, según los censos de población. Estas actividades son actividades las que menos empleo generan. Justamente las que se ponen como ejemplo de crecimiento. Y por ahí se dice, bueno, pero una oportunidad para Argentina, estamos exportando más petróleo. Pero esto es otra barbaridad, esto lo podemos ver más tranquilo en otra nota, pero nosotros tenemos capacidad para producir energía renovable y no renovable, pero en este momento estamos produciendo hidrocarburos, gas y petróleo, y los costos de producción en la Argentina se estiman más o menos, en el caso de la explotación a través del fracking, más o menos de $10 el barril, ¿sí? La extracción, sí. $10 el barril. Sí. En el mundo estaban más o menos $60, $70 y ahora se ha ido más de 100, 120 y puede ser más todavía. ¿Qué pasa? Las empresas, que son muy pocas, un puñado de empresas que extraen eso, que extraen nuestros recursos, que extraen y pagan costos en mano de obra argentino y les sale $10 el barril, cobran por el valor internacional y en dólares. Claro. Nosotros, el gobierno le ha reconocido, esto desde los 90 en adelante, ¿no es cierto?, no se ha modificado. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el valor del dólar, el valor del dólar, aumenta el precio de la nafta. Aumenta el petróleo a nivel internacional, aumenta. ¿Y qué tiene que ver? Porque uno dice, estaba viendo así unas notas en la estación de servicio y le preguntaban a algunos, ¿y qué les parece el aumento? Y sí, nos pega, sí, pero lo que pasa, claro, que aumenta el precio del petróleo internacional. Sí, y ¿y qué tiene que ver? Si esto es el petróleo, nuestro recurso, nuestro subsuelo, pagando salario argentino a un costo de $10, ¿por qué le vamos a reconocer el costo como si fuera de $100? Es un afano, es una renta fenomenal, es un saqueo gigantesco que se paga con esfuerzo, con sudor y con sacrificio, porque eso se traslada al precio del combustible, se traslada al precio de la energía eléctrica, se traslada al precio del gas domiciliario, se traslada al precio de los alimentos, el transporte. ¿Y por qué? Simplemente porque hay una política que beneficia a un puñado muy concentrado de estas corporaciones. Entonces, ¿qué beneficios tenemos nosotros? Sí, pero va a haber más exportación a Argentina. Ajá, claro, más dólares. ¿Y esos dólares lo va a ver la gente? No, porque esos dólares son para pagar la deuda. Claro. Pero entonces, ¿qué negocio es? Claro. ¿Y la deuda, y por qué la deuda tiene que pagarla al pueblo argentino si la deuda el grueso de la deuda es deuda fraudulenta? Se hicieron para saqueo y para fuga de capitales, y además se investigó, y era deuda que no debe, pero no la recibió el pueblo argentino, que no corresponde pagarla. Pero si se hacen más exportaciones, sacrificando el consumo interno, se consiguen más dólares para pagar la deuda de los tumberos. Claro. Eso es irracional, es increíble, pero bueno, el verso. Mirá, profe, cuento. Sí, vos tocaste ahí un tema importante con el tema de recursos naturales. Yo sé que vos también tenés un perfil ambientalista con respecto a eso y me parece bien que lo puedas unir a esta columna que estás haciendo de economía, porque cuando vos hablás hay ciertas personas que te dicen, bueno, pero si nosotros no tenemos plata para extraer el petróleo, la minería, todo, que vengan de afuera. Pero el tema es cuando el recurso natural es finito, profe. Estamos hablando con el profe Luis Laferrier. El tema es cuando se acabe, ponele, dentro de 100 años ni lo vamos a ver, pero vamos a tener nietos y tataranietos que lo tengan que sufrir. ¿De qué vamos a vivir si se lo están llevando todo afuera y nosotros no generamos la rueda interna, digamos, ¿no es cierto? Como para decir, perdemos el recurso natural, pero tenemos otra fuente de financiamiento. ¿Cómo le explicás eso a la gente para que lo entienda? Sí, vos señalás algo que tiene dos componentes centrales, ¿no es cierto? Un componente es cuál es el destino de todo lo que se saca con actividades que depredan y contaminan. Y el destino actual de todo lo que se saca con la mega minería es una de las actividades más contaminantes del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelan montañas, porque vuelan después de a esa roca hecha pedazo, la van disolviendo con
con un consumo enorme de energía, de agua que después se pierde, ¿no es cierto? Y además con cianuro que después contaminan las fuentes que originan los ríos y así van contaminando todo. Eh, eso, todo ese sacrificio es para que unas pocas corporaciones extranjeras se lleven todo, no queda nada. Inclusive más con la legislación que se aprobó en estos últimos años con el RIGI, esas empresas después tienen derecho no solamente de llevarse todo, sino que no tienen la obligación de traer los dólares de acá. Entonces es ridículo, pero bueno, esto por un lado, ¿cómo se quedan? Pero después está el otro componente. Esas actividades van generando la destrucción de esos bienes que no se van a recuperar, porque esto no es sustentable. No se van a recuperar ni en 100, ni en 1000, ni en millones de años. Si yo he visto, por ejemplo, además de estudios rigurosos de científicos y de universidades de todo el mundo, que demuestran, y lo dicen también los folletos de las megamineras, dice, estamos explotando en tal zona de la cordillera este recurso que se llevó entre 8 y 12 millones de años formarse. Entre 8 y 12 millones de años para estar ahí. Llevó. Y ellos explican, entonces, de nuestro plan de trabajo, yo al cabo de 20 años extraemos todo. O sea que en 20 años, en esa explotación de esa mega minera, se llevan lo que llevó a esos recursos entre 8 y 12 millones de años. Claro. La primera mega minera que se instala en la Argentina, con una legislación absolutamente entreguista, brutal del gobierno de Menem, fue la Lumbrera, ¿sí? Esa fue en el año 97 y en el 2017 anunció que ya terminaba, porque ya sacaron todo, ya volaron todo, ya contaminaron todo. O sea que en 20 años liquidaron lo que si vos querés volver a tenerlo, vas a tener que esperar, con suerte, 10 millones de años más. Claro. ¿Qué te parece? Claro. Es insustentable. Sí, El sí. petróleo también llevó millones de años para tenerlo nosotros en el subsuelo. Y se saca a un ritmo que no se recupera más. En términos históricos no lo vamos a ver más, salvo que vos vayas a vivir, no sé, 1 millón de años, si tenés suerte, no sé, es muy difícil, ¿no? Claro. Es insustentable. Aún el caso del suelo fértil, porque nosotros estamos, a través de las actividades de la monoproducción de transgénicos, estamos eliminando todo lo que es la capacidad del suelo fértil para producir vida. Además estamos sacando nutrientes que no se reponen, ni el 30% de los nutrientes. Bueno, eso también va a ser insustentable en corto plazo. En la Argentina lo que se ha hecho, la destrucción, la pérdida de fertilidad del suelo, tiene como causa fundamental este modelo de producción, la monoproducción de transgénicos. Y eso sí puede llevarse entre 100 y 1000 años. Claro. O sea que nosotros vamos a un escenario de muy corto plazo, no mucho tiempo, no vamos a tener esos recursos, porque es imposible, porque se hace de una manera atroz, feroz, no respondiendo a necesidades que tiene la gente para cubrir, para vivir dignamente, sino a la voracidad sin límite de las grandes corporaciones. Sí, En este sistema claro. loco, que cómo podemos producir y producir. ¿Para qué queremos producir si no vamos a ni siquiera a derramar un poco para que la gente viva bien? Claro. Esta es la cuestión central. Esto es lo que hay que discutir con los economistas serios, cuando te dicen, bueno, sí, pero acá tendríamos que haber producido más, para eso vamos a tener más dólares. Bueno, producir más a costa de destruir un ambiente que no lo vamos a tener más, para conseguir todo lo que se lo lleven los Porque especuladores. el gran problema no es solo que se esté dilapidando un recurso natural, sino que no está quedando nada, porque si bueno, dijéramos que Argentina está necesitando ese recurso y bueno, sacrificamos esto en pos de un mejor futuro o un presente un poco más estable, pero el problema es que esto lo vemos pasar, ni siquiera lo vemos pasar, digamos, pasa directamente a otro lado. O sea, no nos queda nada. Exactamente. Como que China sacrificó algunas cosas en su momento para su bienestar. Y bueno, y ahora está viendo los frutos de su sacrificio. Nosotros creo que el modelo no nos lleva por ese lado. Bueno, pero fíjate. Este modelo, Sí. a ver, este modelo es un modelo que lo impone el poder mundial. Sí. Y obviamente lo hace a través de lo que yo llamo, ¿no es cierto?, una democracia condicionada y una partidocracia entreguista. Nosotros pasamos a nivel mundial una situación que se llama de crisis civilizatoria. Esta civilización
ha actuado en función de estas premisas, ¿no es cierto?, de lograr la máxima ganancia posible, la máxima producción, la máxima ganancia de peso, sin preocuparse, primero, que la gente viva mejor, y segundo, que se preserve el ambiente y la vida. Entonces estamos llegando, ya llegamos, ¿no es cierto?, en los años 70, 80 del siglo pasado, a superar la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad. Claro. A partir de los años 70, 80, lo que nosotros hacemos supera lo que puede reponer naturalmente la naturaleza, y lo que nosotros tiramos como desecho y residuo en la actividad no puede ser procesado por la naturaleza, y empezamos a cambiar el ambiente. Claro. Entonces hoy ya se sabe, porque ya esto es un estudio que lo dice el consenso científico, hay recursos que son esenciales para la vida y son cada vez más escasos. Y no van a poder cubrirse en la medida que nosotros seguimos sacando. Hemos superado un 70% de la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. ¿Qué quiere decir? Que si no bajamos por lo menos un 70%, no tenemos futuro. Y el tema es que todos siguen diciendo, vamos a seguir produciendo. O sea, es imposible que el crecimiento se dé en esos términos, un crecimiento infinito, en el marco de un planeta que es finito. Lo dijo un viejo economista ya hace muchas décadas, que decía, aquellos que creen que es posible el crecimiento infinito en el marco de un planeta finito, o son locos o son economistas. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces ya nosotros superamos esa capacidad. Entonces los sectores más poderosos dicen, bueno, esto es una crisis inminente estructural. Los recursos son escasos, vamos a apoderarnos de ellos, estén donde estén. Y ya lo dicen abiertamente. Bueno, mirá, tengo para aportarte dos cositas ahí. No sé si las has pensado, seguramente sí, pero por ejemplo, me pasó el otro día, ayer o antes de ayer, 29-30 de marzo. ¿Cuándo tuvimos cerca de Semana Santa semejante temperatura? Y nadie se pregunta por qué. Porque la verdad es que el clima que tenemos ahora es un clima de noviembre, diciembre, fines de octubre, no un clima de principios de lo que era abril hace 10 años atrás. Y nadie se pregunta qué está pasando que tenemos estos climas raros así. Y lo segundo que tengo para aportarte de la mirada capitalista, vos sabés que en esto de los recursos que vos decías, y el capital y la economía para el bienestar de todos los ciudadanos, no sé si sabés que cerró Sora, una parte de la inteligencia artificial de Microsoft. Y los principales motivos por los cuales cierra por ahí o se retransforma una inteligencia artificial es por el hecho de que no es rentable. Te explico, quizás lo sepas, pero se lo cuento a la gente. Cada vez que realiza un proceso y te da una respuesta, una inteligencia artificial a vos, consume grandes cantidades de energía y de agua, porque se tienen que enfriar las supercomputadoras, ¿sí? 20 litros de agua. Y por ejemplo, para Sora, que era la inteligencia artificial de Microsoft, entre lo que gastaba, no tenían en cuenta que se estaban comiendo el recurso energético sino de agua, entre lo que gastaba, lo que salía el costo y lo que le devolvía el usuario, había una pérdida, ¿sí? Entonces, en esta mirada que vos estás dando de, no importa el recurso natural, sino que importa es cuánto gano, me parece que va por ahí, ¿no? Sí, mira, dos cositas muy rápido, porque cada uno de esos temas sería para tratarlo en todo un programa, ¿no? El calentamiento global es una realidad. Estamos emitiendo gases de efecto invernadero muy por encima de las posibilidades que tiene el planeta de procesarlo. Entonces estamos agrandando la capa de ozono, que hace que los rayos solares no se vuelvan todos, es decir, la temperatura empieza a subir. Y la emisión de gases de efecto invernadero ya ha superado todos los límites, por lo tanto, y eso quedan cientos de años en la atmósfera, es decir, que aunque paremos todo ahora, ya lamentablemente vamos a sufrir un proceso de calentamiento global que va a ser imposible la vida en el planeta. Esto es un tema para tratar después más tranquilo, con más datos, pero no vayamos. Estamos en el horno, Literal. Y hay actividades que son mucho más contaminantes, porque se emite mucho más gases de efecto invernadero, que tiene que ver con toda la cadena de agronegocio, ¿no? Esto es una cuestión, digamos, gravísima, que lamentablemente no se le da la atención merecida, porque las grandes corporaciones siguen con la lógica loca de hacer más de lo mismo, digamos, de por sí ya es más que preocupante, pero sería como para verlo más tranquilo, para que entienda la gente. Por supuesto. Que estamos entrando en una etapa, en una fase que algunos sostienen que va a ser irreversible, porque superamos los límites de poder evitar o compensar esto.
porque seguimos emitiendo gas de efecto invernadero, ¿no es cierto? Claro. Esto es un grave problema. El segundo punto, perdóname que me olvidé sobre qué había hecho referencia. No, recién. habíamos sobre el hecho... tema del dato mirá, el sistema informático en general, pero Sí. fundamentalmente, cuanto más sofisticado y más complejo el proceso, ¿no es cierto?, de la computadora, obviamente que el consumo de energía y de agua es bestial, es sideral, es infernal. El tema es que hay lugares o sectores que todavía tienen, en todo caso, más abundancia de agua, de temperatura, y traigo a colación esto porque aparece ahí la Patagonia como un lugar Sí. privilegiado para estas corporaciones. La ley de glaciares, la ley de glaciares que se está tratando ahora en este momento. Claro, por un lado los glaciares, por la mega minería, pero por otro lado la Patagonia, por su característica, en los primeros meses del gobierno de Milei, el jefe de gabinete de asesores en ese momento, ¿no es cierto?, en una conferencia con grandes ejecutivos de estas empresas, internacionales por supuesto, les explicaba que nosotros teníamos la Patagonia, le decía, y en la Patagonia es un clima ideal frente al calentamiento global, es un clima frío, especial para este tipo de inversiones, y hay abundancia de agua, etcétera, etcétera. Así les mostraba todo, dice, vengan acá, el único problema es que son los argentinos que viven aquí. Sí. Claro, Esto claro. lo dijo el jefe de gabinete del presidente Milei. Es decir, son los delincuentes, son los crueles, criminales, entreguistas. O sea, entregaron la Patagonia y decían, encima todavía el problema son los argentinos, vamos a ver cómo lo sacamos. Claro. Vamos a ver cómo lo sacamos de ahí, ¿no es cierto? Es decir, esto es insustentable, este modelo. Esto no se puede sostener y por eso nosotros planteamos siempre la necesidad de crear un mundo nuevo que es posible, que hay señales, que hay luchas, que hay propuestas, pero que tenemos que entender que si no cambiamos el rumbo de esto que llevamos, nosotros vamos al abismo, al precipicio, no tenemos futuro. Y hay una minoría súper privilegiada y súper enriquecida que por ahí, sabiendo eso, ya está haciendo los planes para ver cómo se va a ubicar para poder sobrevivir. Pero ese Sí, ya sí. nos estamos metiendo en No. otros temas que vale la pena que lo mencionemos después, ¿no? Abriste un montón de puertas hoy, profe. La verdad que te agradecemos, pues siempre es hermoso conversar con vos, es un placer. Y bueno, vamos a esperar la próxima columna porque dejaste muchas puertas abiertas, profe. Bueno, yo creo que vale la pena que hablemos de la crisis civilizatoria y cómo se refleja acá en la Argentina. Nosotros vamos a contramano de lo que debería ser para estar preparados para eso, porque, como para decirte un ejemplo, ahora si sube el precio del petróleo, nosotros tenemos petróleo, pero si seguimos con esta lógica, no vamos a poder pagar ni la nafta, ni la luz, ni nada, Sí, es verdad. y nos van a saquear todo. Claro. Nos van a saquear todo. Este es otro tema, ¿no? El tema de esta agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, que le está costando muy caro porque no saben cómo salir ahora. Y sí, Lo está. es verdad. Es verdad. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ocupado, pero bueno, abusamos de esta columna y seguramente vamos a estar esperando con ansias la próxima porque dejaste un montón de puertas abiertas.